La Guerra Fría. Eliminadas las potencias fascistas, las grandes opciones ideológicas del mundo se reducían en la práctica a dos: el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el socialismo, liderado por la Unión Soviética. El bloque capitalista agrupaba un amplio conjunto de países de Europa Occidental, América del Norte y del Sur, Australia y Japón. Sus principios básicos eran la libertad de industria y comercio, el predominio del mercado, la propiedad privada de todo tipo de bienes y una escasa intervención del Estado en la vida económica. La existencia de clases contrapuestas y la diferencia de riqueza era una consecuencia de su sistema económico. El sistema político era en general el liberal democrático. El otro bloque ideológico o político era el socialista, llamado entonces socialismo real o comunismo. Tenía su centro en la Unión Soviética y rápidamente se impuso en numerosos países de la Europa del Este. Propugnaba la desaparición de la propiedad privada y del mercado. La economía debía ser planificada y controlada por el Estado. El objetivo era la desaparición de las clases sociales, de las desigualdades y la explotación. Ambas opciones eran claramente antagónicas, hasta el punto de que el triunfo de una de ellas significaba la desaparición de la otra. Por ello, los líderes de ambos bloques sabían que era necesario asegurarse del apoyo o control del número más amplio de países y mantener un permanente y constante enfrentamiento. El término Guerra Fría define precisamente esta situación internacional extremadamente tensa en que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciaron una carrera de armamentos y adoptaron una actitud beligerante y de confrontación ideológica, si bien no llegarían nunca a un enfrentamiento armado directo. Pero, ¿cuáles son los orígenes de la ruptura? La Conferencia de Yalta había dividido Europa en dos zonas de influencia y tanto norteamericanos como soviéticos se mostraron decididos a mantenerla. Stalin quería aprovechar la victoria sobre Alemania para iniciar la expansión mundial del comunismo. La Unión Soviética estaba decidida a conservar todas las conquistas efectuadas durante la Segunda Guerra Mundial y mantener su zona de influencia en el este de Europa. Por ello, impulsó la formación de las llamadas democracias populares. Fue el caso de Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Alemania Oriental, Alemania y Yugoslavia. Por su parte, Estados Unidos, para afianzar su dominio en la Europa Occidental, obligó a expulsar a los comunistas de los gobiernos de coalición que se habían formado en numerosos países como Francia, Italia, Bélgica y Dinamarca. Además, las potencias occidentales se esforzaron en impedir el avance comunista por Europa. Así ocurrió en Grecia en 1946, cuando ante el temor del triunfo de las guerrillas comunistas, que habían tenido papel esencial en la derrota del nazismo, las fuerzas británicas intervinieron para frenar su avance. Según la edición de Yalta, Grecia pertenecía al bloque occidental y no se iba a permitir un incremento de la influencia comunista. El Plan Marshall y la respuesta soviética. La tensión entre los bloques derivó en una ruptura en 1947. Ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, Truman, ofreció apoyo político y militar a todos los países que se sintieran amenazados por el comunismo. Para ello, aumentó el número de tropas en Europa, procedió a instalar bases militares en Grecia y Turquía y creó una agencia de información, la CIA, al servicio de esta causa. En esta línea, el secretario de Estado americano, George Marshall, expuso en 1947 que la reconstrucción europea constituiría la mejor arma contra el avance del comunismo, y para ello presentó un programa de asistencia europea, el Plan Marshall. El plan ofreció una ayuda en forma de créditos y donaciones que debían repartirse entre los países que lo aceptasen. Como condición previa, se exigía la expulsión de los ministros comunistas de los gobiernos de coalición. La mayoría de los países occidentales aceptaron la propuesta y crearon una organización europea de cooperación económica. El Plan Marshall fue evidentemente rechazado por la Unión Soviética y los países del este, que denunciaron la ayuda americana como una vía de control y dependencia respecto a Estados Unidos. En 1947, la Unión Soviética convocó en Polonia una reunión de dirigentes de partidos comunistas en la cual aprobaron un informe que dividía el mundo en dos sectores irreconciliables, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, se instó a los partidos comunistas de Europa Central a poner fin a los gobiernos de coalición y a sustituirlos por gobiernos comunistas sumisos a Moscú, y se creó el Cominform, una organización que señalaría a los partidos comunistas de Europa la estrategia a seguir en cada momento. Ahora vamos a hablar de la crisis alemana y el bloqueo de Berlín. El primer escenario del enfrentamiento entre los dos bloques tuvo lugar en Alemania.
La capital Berlín, repartida en 4 zonas de ocupación, se encontraba en territorio soviético. La Unión Soviética decidió cerrar las fronteras y aislar el sector occidental de la ciudad. El bloqueo de Berlín duró casi un año y Estados Unidos respondió estableciendo un puente aéreo interrumpido para abastecer la zona oeste de la ciudad, mientras preparaba una constitución que daría origen a la República Federal de Alemania, en mayo de 1949, con capital en Bonn. Ante los hechos consumados, los soviéticos impulsaron en su zona la creación de la República Democrática Alemana en octubre de 1949, con capital en el Berlín Oriental, mientras la zona oeste continuó bajo control occidental. Así se consolidó la división entre el bloque occidental y el oriental, que Churchill popularizó con el nombre de telón de acero. Las autoridades de Alemania del Este, a instancias de la Unión Soviética, decidieron levantar en 1961 un muro que dividía a la ciudad en dos y que se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría. Hay que hablar también de los bloques. Estados Unidos tejió una red de alianzas y pactos militares con el objetivo de aislar y rodear a la Unión Soviética. En 1949 se firmó el Pacto Atlántico, que integraba a Estados Unidos, Canadá y 10 países de Europa Occidental. Fue el origen de la OTAN, organismo de cooperación militar bajo la dirección de Washington. Como respuesta, la Unión Soviética y los países del Este también estrecharon sus vínculos. En 1949 se creó el Comecon, una organización económica del bloque socialista, y en 1955 una alianza militar, el Pacto de Varsovia, que unía a la Unión Soviética y los países del Este para garantizar militarmente la seguridad e integridad del territorio comunista. Ahora hablaremos sobre los conflictos de la Guerra Fría. La rivalidad entre bloques se manifestó en conflictos localizados fuera del territorio de las grandes potencias. Primero hablaremos de la Guerra de Corea, que fue entre el año de 1950 y 1953. Después de la derrota de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, el norte de la península coreana fue ocupado por las tropas rusas y el sur, a partir del paralelo 38, por los estadounidenses. A pesar de los acuerdos internacionales, ni las dos grandes potencias ni la ONU consiguieron la unificación de las dos Coreas. En el año de 1949 se produjo la retirada de soviéticos y estadounidenses y la división de Corea se consolidó. Corea del Norte poseía mayor riqueza industrial y una administración comunista. Corea del Sur tenía más recursos agrarios y estaba gobernada por una dictadura militar. Estimulado por la victoria maoísta en China, en junio de 1950, Stalin animó a sus aliados de Corea del Norte a invadir Corea del Sur. La ONU condenó la agresión y aceptó el envío de tropas norteamericanas dirigidas por el general MacArthur. Estas rechazaron la invasión e iniciaron su expansión hacia el norte, pero la intervención de tropas chinas les obligó a retroceder para evitar la extensión del conflicto. Truman destituyó al radical y comunista MacArthur. El conflicto finalizó con la paz de Panmunjom en el año de 1953, que consolidó la división de las dos Coreas. Ahora hablaremos de la Guerra de Vietnam, entre el año de 1957 y 1975. Una vez finalizada la Guerra de Independencia de Indochina, los franceses evacuaron la región y la Conferencia de Ginebra de 1954 ratificó la división del territorio en dos estados. El dirigente comunista de Vietnam del Norte anunció su decisión de enviar tropas para conquistar Vietnam del Sur, cuyo régimen se había negado a realizar las elecciones previstas de cara a una posible reunificación. Vietnam del Sur contó con el apoyo de Estados Unidos y Vietnam del Norte con el de la Unión Soviética. Este fue el origen de una larga guerra que duró casi 20 años. Los estadounidenses, amparados en un acuerdo de ayuda mutua con el gobierno de Vietnam del Sur, le suministraron tropas y armamento. En tiempos del presidente John F. Kennedy, el conflicto se intensificó y bajo el gobierno del presidente Johnson, la ayuda se incrementó al máximo con la presencia de más de medio millón de soldados estadounidenses en territorio vietnamita. Estados Unidos tuvo que enfrentarse a una población organizada en guerrillas que no se rendía con facilidad. Pero ya en el año de 1973, las conversaciones concluyeron con la firma de los acuerdos de paz en París, que concertaron un alto del fuego y el fin de la ayuda militar de los Estados Unidos. Ahora hablaremos del conflicto interno de Camboya. En la antigua Indochina francesa, además de Vietnam, otro país de la zona, Camboya, fue foco de conflictividad y enfrentamiento ideológico.
Camboya vivió un grave conflicto interno, agudizado por el apoyo militar de los bloques a las dos facciones enfrentadas. En el año de 1967, habían aparecido los Khmer Rojos, un brazo armado del Partido Comunista de Kampuchea, que iniciaron una guerra de guerrillas contra el gobierno militar de derechas y pro-occidental que había subido al poder tras la descolonización. Este gobierno contaba con el apoyo de Estados Unidos, pero tras la retirada americana de Vietnam, los Khmer Rojos ocuparon la capital de Camboya y se inició una sangrienta dictadura dirigida por Pol Pot. Se calcula que más de 1,5 millones de camboyanos perdieron la vida durante los escasos 4 años que estuvieron en el gobierno. Aliados de la China comunista, sus relaciones con el Vietnam prosoviético fueron deteriorándose hasta que finalmente una invasión vietnamita depuso a los Khmer Rojos del poder. Tenemos también el conflicto del Canal de Suez, un incidente que no se convirtió en guerra abierta, volvió a enfrentar a los dos bloques. En Egipto, la monarquía había sido derrotada y se instauró una república presidida por Gamal Abdel. Para la modernización del país, el nuevo presidente proyectó la construcción de la gran presa de Asuán. Requirió ayuda económica y mientras Estados Unidos se la negó, la Unión Soviética aportó los fondos. Esto desencantó al nuevo gobierno egipcio hacia el área soviética. Además, Nasser decidió nacionalizar el Canal de Suez. En el año de 1956, una de las vías de tráfico marítimo más importantes del mundo, controlada por franceses y británicos. En respuesta, Francia y Gran Bretaña, ayudados por Israel, ocuparon militarmente la zona, pero el apoyo soviético a Egipto, con la amenaza de intervenir en el conflicto, llevaron a Estados Unidos a recomendar a sus aliados retirarse de la zona. Por último, tenemos la crisis de los misiles en Cuba. A principios de la década de 1960, un nuevo conflicto en un pequeño país, Cuba, provocó uno de los episodios más importantes de la Guerra Fría, porque rompía el dominio estadounidense en el continente americano. El gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, aliado de Estados Unidos, fue derrocado por la guerrilla nacionalista de Fidel Castro. El triunfo de la revolución y la consiguiente nacionalización de los recursos económicos provocaron la hostilidad del gobierno de Estados Unidos, que declaró el boicot económico a Cuba y ofreció su apoyo a los exiliados políticos cubanos, ayudándolos para actuar contra el régimen castrista. La Unión Soviética no tardó en ofrecer su ayuda al régimen castrista, y en 1960 ambos establecieron relaciones comerciales. La tensión entre Cuba y Estados Unidos se agravó en abril de 1961, cuando se produjo un intento de desembarco en la bahía de Cochinos por parte de cubanos exiliados y de norteamericanos que contaban con el apoyo de la CIA. Las autoridades cubanas firmaron entonces un acuerdo defensivo con la Unión Soviética para instalar en la isla misiles nucleares que apuntaran hacia los Estados Unidos. Detectada la operación por los norteamericanos, Kennedy ordenó en octubre de 1962 el bloqueo naval de Cuba para impedir la llegada de las piezas nucleares que transportaban los barcos soviéticos. Finalmente, después de días de angustia, se ordenó el regreso de los barcos que se dirigían hacia Cuba y comprometió a retirar las armas nucleares. Como contrapartida, el gobierno de Kennedy levantó el bloque naval de la isla. A finales de los años 50, el fuerte clima de tensión entre los bloques dio paso a una nueva etapa denominada por la distensión, que conocemos como coexistencia pacífica. A ello contribuyó el cambio de actitud de los nuevos dirigentes de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Los primeros signos del hielo. Los primeros signos de cambio en los dirigentes de los grandes potencias se percibieron en la Unión Soviética, cuando, tras la muerte de Stalin, en el año de 1953, Nikita denunció públicamente los errores y los crímenes del estalinismo e inició el llamado proceso de desestalinización. El Congreso aprobó nuevas directivas en política exterior que proponían la coexistencia pacífica entre los bloques, la no exportación de la revolución y la posibilidad de acceder al socialismo por diversas vías, incluida la democrática. Además, se acordó la disolución del Comintern, considerado por los occidentales como una organización amenazadora. En Estados Unidos, los cambios fueron más lentos. En 1956 fue reelegido el presidente republicano Eisenhower, que sin cambiar la política exterior introdujo pequeñas reformas y apartó del gobierno a los anticomunistas más radicales. Así fue destituido el senador McCarthy, dirigente de la represión política conocida como la Casa de Brujas. Pero el vuelco más importante en la política interior y exterior estadounidense se produjo con la elección en 1960 de un presidente del Partido Demócrata, John F. Kennedy. Su programa de gobierno, Nueva Frontera, significó un giro fundamental en los objetivos de la administración, señalando como meta el desarrollo de programas sociales encaminados a disminuir la pobreza y la discriminación racial,
y en plano internacional la lucha en favor de la ciencia y la tecnología. Para propiciar un clima diverso en las relaciones internacionales, los dio la Unión Soviética. En 1956, Nikita anunció los principios de la coexistencia pacífica, que consistían en una nueva orientación de las relaciones entre los dos bloques, basada en el respeto a la integridad territorial y la soberanía, en la no agresión y en la no injerencia en los asuntos internos. Se inició un proceso de diálogo entre las dos superpotencias, intencionando a frenar la pugna armamentística y a conseguir un equilibrio estratégico. Las razones de esta nueva actitud hay que buscarlas probablemente la destrucción mutua en caso de un conflicto bélico. Y por último, razones económicas aconsejaban la disminución del gasto militar y la conveniencia de intensificar las relaciones comerciales. Frenar la carrera armamentística se convirtió en un objetivo prioritario. En 1968 se firmó un primer tratado, al que se adhirieron la mayor parte de los países del mundo, que prohibía la realización de determinadas pruebas nucleares. En 1972, Moscú y Washington firmaron los acuerdos de SALT, Strategic Arms Limitation Talks, que limitaban el aumento de las armas nucleares. Y en 1973, los nuevos dirigentes Richard Nixon y Leonid Brezhnev firmaron un tratado sobre la prevención de la guerra nuclear. Aunque hablemos de un clima de distensión, hubo frecuentes momentos de tensión, como la crisis de los misiles en Cuba y la construcción del muro de Berlín. Pero una nueva forma de abordar los problemas, basada en el diálogo y las acciones diplomáticas, se instauró a lo largo de la década de 1960. Ahora hay que hablar del retorno a la tensión. A finales de la década de 1970 se produjeron nuevos focos de conflicto en todos los continentes que hicieron aflorar las tensiones de los años de la Guerra Fría. Por un lado, se constató un aumento de la oposición a la presencia americana en el mundo, y por otro, la Unión Soviética reafirmó su política de apoyo activo a los movimientos revolucionarios. El hecho más relevante fue la intervención soviética en Afganistán, donde en 1973 había sido derrocada una monarquía de tipo feudal y le había proclamado una república. En 1978 se instaló un gobierno comunista y los soviéticos acudieron en su apoyo. En 1979, en respuesta al presidente americano Jimmy Carter impulsó un conjunto de sanciones contra la Unión Soviética, embargo de los cereales exportados a aquel país y boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Por su parte, la Unión Soviética propició el boicot a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. El acceso al republicano Ronald Reagan a principios de la década de 1980 a la presidencia de Estados Unidos reforzó un nuevo recrudecimiento de la tensión entre bloques al iniciar una agresiva política de intervenciones militares para reafirmar su control estratégico del mundo. Durante su mandato se procedió a la invasión militar de la isla de Granada y se apoyó a las dictaduras militares de El Salvador y de Honduras. Además, por iniciativa norteamericana, hubo un relanzamiento de la carrera nuclear, con el Plan de Defensa Estratégica conocido como Guerra de las Galaxias, en 1983. Ahora hablaremos de los problemas internos de los bloques. Los bloques no constituían unidades monolíticas y compactas, sino que cada uno escondía rivalidades políticas y sociales diferentes que a menudo comportaron graves tensiones. Primero, vamos a hablar de las disidencias en Yugoslavia y China. Las primeras disidencias en el bloque comunista surgieron en Yugoslavia, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, y en los inicios de la Guerra Fría. La ruptura entre la Unión Soviética y Yugoslavia se produjo concretamente en 1948. Las medidas económicas, sociales y políticas del dirigente, Tito, alejaron al comunismo yugoslavo de la órbita soviética e inauguraron un nuevo modelo de socialismo, bautizado como socialismo autogestionario. El mariscal Tito decidió mantenerse en el margen del Pacto de Varsovia y se convirtió en uno de los impulsadores del movimiento de países no alineados. Stalin denunció el titiismo y los peligros de aquellos que defendían vías nacionales al socialismo alejadas del modelo soviético. La Revolución China de 1949 y el ingreso del país más poblado del mundo en el bloque comunista fueron acogidos con entusiasmo por la Unión Soviética, que colaboró económica y políticamente con el nuevo Estado. Sin embargo, a partir del año de 1959, las relaciones entre ambos estados comenzaron a deteriorarse, cuando los dirigentes chinos expresaron su voluntad de iniciar una vía de desarrollo socialista propia y distinta a la marcada por las directrices soviéticas. Ahora hablaremos de las revueltas de Hungría y Checoslovaquia. En algunos países comunistas de Europa aparecieron corrientes de contestación internas que expresaban la intención de los partidos comunistas de construir su propio modelo de socialismo. En Hungría, en octubre de 1956, se originó un movimiento sindicalista y universitario que reivindicaba mejores condiciones de vida, libertad de prensa, retirada de las tropas soviéticas, etc.
Una de las medidas del nuevo gabinete fue declarar la neutralidad de Hungría y el abandono del Pacto de Varsovia. Era preciso evitar que el nuevo régimen se inclinase hacia Occidente y todos los países comunistas estuvieron de acuerdo con la intervención militar en Hungría. Checoslovaquia vivió en 1968 un proceso húngaro. Las aspiraciones de liberación de amplios sectores de la población impulsaron al secretario del Partido Comunista, Alexander Dubček, a iniciar un proceso de apertura y democratización conocido como la Primavera de Praga. La oposición de algunos miembros del Partido Comunista a los cambios, las críticas a la Unión Soviética y el temor a que el plan de reforma pudiese contagiarse a sus vecinos provocaron una rápida intervención de las tropas del Pacto de Varsovia, que ocuparon Praga el 21 de agosto de 1968. Ahora hablaremos de las disidencias en el bloque occidental. En Europa Occidental, el liderazgo de Estados Unidos y el clima de enfrentamiento con el bloque del Este eran cuestionados, y en algunos países se dieron pasos hacia una política de mayor independencia y conciliación. En ese contexto, cabe situar los intentos de acercarse al bloque del Este realizados por el canciller alemán, que darían como resultado que se normalizaran las relaciones entre las dos Alemanias, dando como resultado que ambas fuesen admitidas en la ONU en el año de 1973. Por otra parte, Francia fue uno de los estados más reticentes a aceptar el liderazgo de Estados Unidos. El comienzo de las discrepancias entre estos dos países se remonta a finales de la década de 1950, cuando Francia se negó a someter a su flota a las directivas de la OTAN y no aceptó la sumisión de su política exterior al mando de los dirigentes de la Alianza Atlántica. A partir de entonces, las discrepancias fueron aumentando, hasta el punto en que el general de Gaulle retiró a Francia de la estructura militar integrada de la OTAN. La firma del Tratado de Roma en 1957 dio lugar a la creación de la Comunidad Económica Europea, hito fundamental para el inicio del proceso de unidad europea. Por último, el papel de Estados Unidos en el mundo empezó a ser fuertemente contestado en Europa. Su intervención en Asia, especialmente en Vietnam, fue vista por muchos ciudadanos europeos como una agresión injustificable, pero especialmente su política en América Latina generó serias críticas.